El tema del que vamos a hablar, pues, es teoría del aprendizaje significativo y los conocimientos tácitos e implícitos, así como las variables que intervienen en el proceso de la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento es un tema que no, creo yo que tiene mucho potencial y no se ha trabajado como debiese, al menos aquí en México, porque aquí son más, los patrones son más de dar instrucciones y se da muy poca retroalimentación entre lo que vienen siendo los trabajadores y lo que vienen siendo en este caso la parte patronal. Entonces, yo desde la licenciatura e inclusive en la maestría, mis temas tuvieron que ver con la gestión del conocimiento. He trabajado mucho la gestión del conocimiento y pues aquí nada más voy a presentar una pequeña parte de lo que es mi tesis doctoral. Si pudiera darle a la siguiente, maestro, por favor. ¿Cómo no? Muy bien. Pues dice, la presente investigación tiene como finalidad identificar si existe desarrollo del conocimiento en las pymes. Las pymes, no sé si estén ustedes relacionados con el término, pero las pymes son las pequeñas y medianas empresas de lo que viene siendo la localidad. Y por ende, pues analizar si tal desarrollo tiene como base las experiencias de los empresarios con sus clientes. Tenemos que entender una cosa que es fundamental. Primeramente, la gestión del conocimiento no se genera por parte de la empresa, sino que la empresa debe de ser, o las organizaciones propiamente dicho, deben de ser las principales promotoras, en este caso de potencializar, de incentivar y de promover que se lleve a cabo una retroalimentación, como lo comentaba previamente, en cuanto a los conocimientos adquiridos por parte de los clientes, ¿no? Entonces, si nosotros habláramos, por ejemplo, de la teoría de sistemas, pues estaríamos ubicando que como elementos de entrada, pues aquí la información serían la información que nos arrojan, en este caso, los clientes, ¿no? Creo que se fue al final, maestro. Se fue la presentación hasta la última. La moví sin querer. No se preocupe. A la siguiente, por favor. Ahí. Exacto, gracias. Eh, como les comentaba, aquí hemos obtenido muchos resultados favorables. Hemos tratado de incentivar a las organizaciones a que empiecen a empaparse de las experiencias que tienen, en este caso, los mandos, desde los operativos hasta los mandos medios, para que las cabezas de las organizaciones aprendan a enfrentar sobre todo los retos que implica lo que viene siendo el tema de la competitividad, que es muy importante, ¿no? Hay muchos elementos que vamos a descubrir a continuación. Hay muchos elementos que intervienen en este proceso de generación del conocimiento, pero pues también tenemos que entender que para que se dé esta gestión y que se potencialice el conocimiento, para defenderse de lo que viene siendo la competitividad, pues va a ser sumamente necesario que en este caso se reestructuren aspectos al interior de las organizaciones, como lo viene siendo la infraestructura, los objetivos e incluso hasta los mismos procesos, ¿no? Las organizaciones que se dan en la actualidad requieren y demandan ser más competitivas, ¿no? ¿Y por qué tienen que ser más competitivas? Porque el mundo es cambiante, porque las estructuras económicas a nivel mundial están demandando que las empresas mejoren en todos los sentidos y de esta manera nos volvemos como lo decimos por ahí, ¿no? Es la ley del más fuerte y el animal dominante pues siempre acaba devorándose al animal que pues en este caso es más pequeño o que tiene menos herramientas para poderse defender, ¿no? Lo mismo pasa con los sectores de las organizaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues primeramente la gestión del conocimiento, ¿no? Y también vamos a ver cómo se implementa en las organizaciones en los años 90 y que ha tenido mucho éxito
con una gran utilidad de diversos beneficios que obtiene al implementarla. Asimismo, pues también vamos a ver que a través de los años y gracias a los aportes de las nuevas formas de administrar, nos han permitido a nosotros, como promotores de esta gestión del conocimiento, que se vayan adaptando a las nuevas tecnologías, a los nuevos tiempos, y que esto venga a redundar en que entremos de lleno a la era de la comunicación y que el conocimiento lo transformemos ahora en administración del conocimiento. La siguiente, por favor. Muy bien. El comportamiento de las organizaciones, aquí quiero ser muy puntual, es heterogéneo, ¿no? ¿Por qué es heterogéneo? Porque las características que estos tienen son procesos limitados de selección y decisión, y por esto nos estamos refiriendo principalmente a lo que vienen siendo los aspectos tecnológicos, los aspectos organizativos, los aspectos financieros, y solamente por mencionar algunos cuantos, ¿no? Los cuales, bueno, pues contribuyen a la formulación de sus trayectorias particulares. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar en caso de que no se genere el suficiente desarrollo de la gestión del conocimiento hacia el interior de las organizaciones? Bueno, primeramente, no se va a tener una comprensión adecuada de lo que viene siendo el entorno competitivo. Asimismo, pues va a haber un desconocimiento real de cuáles son las amenazas, las fortalezas, las debilidades y las oportunidades que tienen las organizaciones de mejorar. Y por último, lo que vendría siendo la falta de rentabilidad. Si hablamos en términos financieros, pues podemos añadir que una empresa que no es rentable, pues simple y sencillamente no tiene oportunidades de crecer frente a otras que ofrecen ciertos tipos de productos o ciertos tipos de servicios que obviamente son más vendibles que otros, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos que nosotros nos trazamos al desarrollar esta pequeña investigación? Bueno, tratamos de aplicar un método que permita la determinación con base en los resultados obtenidos a la asignación de enfoques administrativos de los gerentes cuestionados y los niveles sobre los cuales se deben de ubicar las variables que intervienen en el proceso de la gestión del conocimiento. Por otro lado, pues también determinar el impacto que tiene esta en lo que vienen siendo las pymes de aquí de la localidad, identificar los niveles en los cuales se ubican las empresas establecidas, que son el objeto de estudio de esta investigación, respecto a lo que vienen siendo sus variables, a efectos de determinar sobre cuáles variables en este caso sí se trabaja más o en cuáles se les pone pues más énfasis. Y por último, pues determinar si los enfoques que se obtienen pues difieren de manera significativa entre sí en relación a las variables que de ellos se alimentan. Esos serían básicamente los objetivos que nosotros perseguimos, ¿no? Obviamente no los vemos todos, pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. Adelante. ¿Cuál fue la metodología que se empleó para esto? Pues déjenme decirles que cuando realicé la tesis de maestría, yo me acuerdo que el primer reto que me puse fue no propiamente trabajar con la gestión del conocimiento, sino que el primer reto que yo me planteé fue cómo podíamos pasar de algo que habitualmente lo medimos de manera cualitativa y transformarlo en algo cuantitativo. ¿A qué nos lleva esto? A que medir o poder diseñar una metodología para lo que viene siendo la gestión del conocimiento, tendría que ser en su gran mayoría totalmente cualitativo, porque aún así, si por ejemplo citáramos una escala de Likert, en la cual vamos recabando la información con los representantes de las organizaciones o los mandos gerenciales de las organizaciones, pues a lo mejor, si es cierto, me va a arrojar cierta puntuación y a lo mejor pues se vuelve un tanto cuantitativa. Pero la gestión del conocimiento tiene que ser medida totalmente
de manera cuantitativa, pero sin olvidar que tiene muchos elementos que deben de ser interpretados. Entonces, la metodología que para efectos prácticos de esta investigación, pues fue una combinación de ambas. Volviendo al tema de la maestría, bueno, ahí sí lo que hice fue crear un diseñé un modelo matemático que me permitiera transformar lo que era lo cualitativo a lo cuantitativo, ¿no? A través de unas herramientas estadísticas, pues hice unas pequeñas adaptaciones. Aquí traté de hacer algo similar, pero bueno, para efectos por el espacio que nos pedían, que eran 15 cuartillas y ciertos lineamientos, pues obviamente tuve que limitar ese proceso matemático. Entonces, aplicamos una escala de Likert y posteriormente, bueno, pues lo llevamos a una medición estadística, ¿no? Para saber si eran aceptadas o rechazadas las hipótesis que nosotros nos planteamos. Pero básicamente nos basamos en un método de una investigadora, Liu Chen, en el cual lo que pretendíamos pues era medir el grado de intercambio y flujo de conocimiento que se da al interior de las organizaciones y que éstas pues nos arrojaran las características y las condiciones que tienen las empresas de nuestro país en las versiones originales. Las encuestas se realizaron a 14 empresas denominadas de conveniencia o también de autoservicio, así es como se les conoce aquí en México. Desconozco cómo las llamen por sus países de origen. Tanto pequeñas como medianas empresas, ¿no? El cuestionario se aplicó a mandos medios y directivos con la finalidad de conocer el grado de gestión del conocimiento en relación con el intercambio y flujo del mismo hacia el interior de las mismas organizaciones. La valoración pues se realizó mediante la aceptación o rechazo de 9 hipótesis. Las hipótesis presentadas en este trabajo se desarrollaron con base en las variables moderadoras. ¿Cuáles eran estas variables? Pues la obtención, la generación, el intercambio y el almacenamiento de conocimientos, así como el aprendizaje y la coercitividad organizacional. Referente a los procesos de intercambio y flujo de conocimiento de los cuales están plasmadas en este cuestionario. Hay 9 variables que constituyen las preguntas rectoras del instrumento, que van a ser, en este caso, nuestro objeto sobre el cual nos vamos a centrar. La siguiente, por favor. Aquí les presento brevemente nada más 5 resultados de 5 hipótesis que nos habíamos hecho. Todas tienen que ver con, obviamente, la generación del conocimiento y nos señala, voy a leer la primera, dice: mi organización transfiere las experiencias de trabajo de los empleados a recursos que pueden utilizarse por otros empleados. Entonces, aplicamos una R de Pearson. Nos arrojó unos resultados, obviamente bajo el instrumento de medición que nosotros utilizamos, y nos arrojó los siguientes resultados. Obviamente todo esto lo sometimos primero a hacerlo de manera manual y lo contrastamos con el software que nosotros utilizamos mucho, que es el SPSS. Entonces los resultados pues ahí están. Ahorita se los voy a interpretar. La siguiente, por favor, maestro. Bueno, pues la primera hipótesis es aceptada, ya que hay una cerrada relación entre la motivación dirigida a los empleados e intercambiar sus conocimientos con la capacidad de la empresa en cuanto o en lo referente a transferir el conocimiento a los diferentes empleados de toda la organización. En cuanto a la hipótesis número 2, de igual manera es aceptada. Dado a que la cohesión es producto de una alta compenetración de la cultura organizacional y los individuos que la conforman, lo que posibilita a los mismos participar integralmente en la formación de conocimientos dentro de la comunidad creada al interior de la organización. En cuanto a la hipótesis 3, pues esta no es aceptada, dado que no existe relación entre los niveles de énfasis de la organización por mejorar el conocimiento individual del empleado.
dentro de estos conocimientos individuales podemos señalar principalmente al aprendizaje para el empleado. Con esto se aprovechan las diferentes oportunidades de aprendizaje en la organización, como lo son capacitaciones o conferencias. El hecho de que esta hipótesis no haya sido aceptada no quiere decir que los resultados no hayan sido favorables. De hecho, lo vemos más como un área de oportunidad que como una deficiencia, ¿no? En cuanto a la hipótesis número 4, es rechazada también por no encontrarse relación directa entre los medios, en este caso los procedimientos, en la obtención de conocimientos para proyectos específicos con la creación de recursos que satisfacieran el cumplimiento de los proyectos innovadores. Y en cuanto a la hipótesis número 5, pues también es rechazada ya que no hay significancia en Pearson. De lo que se puede concluir de las empresas analizadas es que no hay un seguimiento dado entre la obtención y el uso del conocimiento. Y yo creo que esa es la parte más interesante de esta investigación, ¿no? En conclusión, pudiéramos llegar a decir que a través de la investigación hecha y presentada en ese artículo se ha logrado identificar que en las pequeñas y medianas empresas establecidas en Tepic Nayarit reconocen la importancia de la gestión del conocimiento, identificándole como un proceso esencial para descubrir las necesidades del cliente y volverse así en empresas orientadas al mercado cuya finalidad sea la satisfacción de estos. El problema o falla de las empresas estudiadas radica esencialmente en la aplicación del proceso de gestión del conocimiento. Las hipótesis rechazadas, como lo mencionaba en la lámina anterior, son de índole operativa. Se trata, por ejemplo, de aplicar el conocimiento competitivo, dar mucho énfasis en el aprendizaje, en las rutinas de liderazgo y en la gestión, o que los empleados tomen ventajas de oportunidades de aprendizaje. En el momento en que la organización delega y se pretende que se apliquen actividades de gestión del conocimiento donde el proceso empieza a fragmentarse y no se logra completar, en este problema puede resolverse fortaleciendo o creando, en el caso de que así fuese necesario, pues los programas muy recurridos y muy socorridos en la actualidad, que de hecho nuestra Ley Federal del Trabajo lo demanda como un derecho laboral y una obligación patronal, el brindar capacitación y motivación. Adelante, por favor. La siguiente. Esto es un punto a favor de la alta gerencia, ya que los empleados consideran la necesidad de gestionar cambios en la empresa por medio del conocimiento. Asimismo, se señala que existe por parte de los empleados esta concientización, lo cual nos lleva solamente a la falta de que la gerencia comience a gestionar el conocimiento. Por lo tanto, ¿cómo pueden los gerentes de las empresas establecidas en Nayarit crear una cultura enfocada al cliente? Pues anteriormente se abonaron conceptos claves relacionados con la preparación de los empleados para la implantación de una cultura enfocada al cliente, como lo es, por ejemplo, el empoderamiento, o conocido por nosotros como empowerment, el desarrollo y la formulación de equipos de trabajo, la capacitación y el adiestramiento, que como lo comentaba previamente, pues es un derecho de todos los trabajadores, la satisfacción del cliente, darle mucho énfasis y mucha importancia a la cultura organizacional, y por último, empezar a crear y gestionar también redes de distribución del conocimiento. Es decir, que el conocimiento no solamente se quedara anidado en las organizaciones, sino que fuera compartido. La siguiente, por favor. Por lo tanto, aquí es donde agregamos la parte fina. Para crear una cultura enfocada al cliente, pues se debe tomar en cuenta lo siguiente. Primeramente, que haya una contratación de empleados sociables y amables. Y suena muy sencillo, pero la verdad es sumamente difícil. Y yo creo que también ustedes a lo mejor pudieran llegar a coincidir, los que viven en otros países pudieran llegar a coincidir con nosotros, o a lo mejor estar en desacuerdo. Pero la verdad es que cuando menos aquí en México, sí es muy difícil, sobre todo porque se trabaja mucho en el sector público. Aquí en México, y cuando menos en Nayarit, casi el 60% económicamente activa trabaja en alguna dependencia de los 3 órganos de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, ¿no? Entonces, se vuelve
una especie de efecto de taller, le llamamos nosotros, en donde lo primero que hacen es copiar e imitar la imagen de una persona que tiene más de 30 años trabajando en esa organización, que no se ha ido porque no le ha llegado su jubilación y aprende desgraciadamente, o somos cuidados a aprender lo malo y dejar lo bueno, ¿no? Entonces sí se vuelve un problema muy grande el poder contratar a este tipo de personas. La poca formalización por parte de las empresas, ¿no? Una empresa que no está establecida como debe frente a las instituciones y dependencias gubernamentales correspondientes, pues deja mucho que desear. En cuanto a la inscripción a la seguridad social de los trabajadores aquí en el estado de Nayarit, se estima que cerca del 45% de las empresas no pagan seguro social. Solamente tienen a sus trabajadores pagándoles o devengándoles un salario, pero no les dan las llamadas partes proporcionales o los derechos laborales, mejor dicho, que todo mexicano tiene, ¿no? El facultamiento formalizado, lo que es el empowerment, pues hay una carencia totalmente de esto, no sabemos empoderar, decimos somos los propietarios y hacemos lo que queremos y aquí las cosas se hacen como nosotros deseamos. Se hace muy difícil la capacidad de escuchar. ¿Por qué? Porque no existen los canales, ¿no? Y cuando no le interesa al patrón, en este caso, escuchar a los trabajadores, pues tampoco al trabajador le interesa platicarle en qué áreas de oportunidad pudiera llegar a crecer la empresa y se acaba ese encanto, ¿no? Se acaba ese matrimonio y ya no hay una buena relación patrón-trabajador, ¿no? La claridad de las funciones también deja mucho que desear, porque muchas veces ni siquiera contamos con manuales administrativos en los cuales los trabajadores se puedan apoyar y decir, bueno, vamos a trabajar de esta manera, esto es lo que tienes que hacer, estas son las actividades que tienes que desempeñar. Entonces, pues se vuelve un problema relativamente grave, ¿no? Y por último, pues empleados con iniciativa. Ojalá y la mayoría de los empleados fueran propositivos, pero pues la verdad es que si la empresa o la organización no promueve adoptar y escuchar las opiniones que en este caso pudieran llegar a vertir los trabajadores que tienen más experiencia, pues tampoco a ellos les interesa pues darle por ese lado. Entonces, quedo abierto a cualquier pregunta, duda, comentario que quisieran hacer y por nuestra parte, pues les agradecemos el hecho de habernos escuchado. Muchas gracias, maestro.